Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este episodio conversamos con Ernesto Pérez Zúñiga, mi amigo, en torno a su última novela, Veníamos de la noche, que habla del arte, del amor y de las vidas que podrían haber sido. Con Ernesto hablamos de atreverse a ser quienes somos, de todo lo que postergamos durante años, de si vivir consiste en acumular tiempo o en vivir bien, y de cómo el viaje y también la muerte nos obligan a mirarnos de frente. Una conversación sobre la vida, sus límites y las muchas maneras de sentir y de existir que atraviesan los personajes de la novela y también nosotros. Bienvenidos. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, Alexis. Me encuentro, ¿cómo te diría? Tranquilo, aquí en este sitio de silencio, muy bien, rodeado de naturaleza, contigo, que eres un buen amigo. O sea, no puedo estar mejor ahora mismo. Nos conocimos gracias a este podcast hace ya 2, 3 años, tal vez. Creo que nos presentó Diego, el escritor del vientre. Sí, Diego Moldes, ¿no? Diego Moldes, sí. Sí. Me habló de ti Muy majo, Diego. Sí, tenemos mucha relación. y a raíz de la charla que tuvimos sobre tu anterior novela, a esta, Escarcha, Fíjate, sí. pues he podido compartir contigo una amistad. Pues eso es lo más valioso, ¿no? Sí. Una amistad donde además... eh, Una amistad es un lugar donde dos personas crecen juntas y donde pasan cosas, pero sobre todo donde pasan cosas que se apoyan sobre otras y se elevan a otro estadio, ¿no? Y yo creo que eso pasa con nosotros, ¿no? Pero es algo mágico porque antes explicaba que llevo 5 años con el podcast y no me ha pasado tanto esto. Creo que es algo único. Tengo relación con otros invitados e invitadas, pero la relación que tengo contigo, pues, diferente. Así que Pero eso muy agradecido. sabes que eso tiene que ver con, no tanto con lo que tú haces ni lo que yo hago, sino con, yo creo que tiene que ver con, te lo digo desde el punto de vista del narrador, ¿no? Tiene que ver con el destino un poco, ¿no? O sea, digamos que el escritor que nos escribe, del que tú eras un personaje y yo también, de pronto dice, estos se van a conocer a través del podcast, se van a conocer a través de la entrevista, pero en realidad no hubiéramos conocido de otra manera. Esto es una casualidad. O sea, un medio que ha puesto el narrador para que nos conozcamos y que está bien porque nos ha hecho conocernos, nos ha hecho alimentarnos, pero estoy seguro que tú y yo no hubiéramos conocido en cualquier sitio y hubiéramos tenido exactamente la misma relación. De hecho, hoy has venido, estamos juntos desde hace un montón de horas, ¿no? Sí, Que íbamos a empezar a hacer el podcast por la mañana, ahora es por la tarde, esa era la bastante idea. tarde, ¿no? Desde las 11 de la mañana, son las 7 de la tarde, y nos hemos puesto ahora a hacer el podcast porque, bueno, vale, vamos a hacerlo, ¿no? Por hacerlo. pero, pero en realidad, bueno, hemos estado hablando de la vida durante pues, 8 horas, imagínate. ¿Tú crees en el destino, Ernesto? Creo en el destino en cuanto a cruce de lo que normalmente se llama destino con la elección propia. O sea, tienen que coincidir las dos cosas. Volviendo al ejemplo antes, el narrador te pone, digamos, las circunstancias, ¿no? Y tú, el personaje, elige. Pero sí, creo que el narrador actúa también. ¿Y quién es el narrador? El narrador es una confluencia imposible de personificar de cosas que pasan a la vez en esta dimensión y en otra.
y que tiene que ver con lo que tradicionalmente se llama providencia, se llaman guías espirituales o se llaman eh, inconsciente colectivo, o se llaman, porque los nombres indican cosas que no sabemos con certeza. Pero lo que sí creo es que hay mucha cosa invisible o que no percibimos que actúa en nosotros. Y actúa en un plano, digamos, que por eso me gusta el ejemplo del narrador, que nosotros horizontalmente no vemos y que el narrador o narradores sí ven de una manera, con una visión de altura, como decía Valle Inclán. Desde arriba se ven cosas que no se ven desde la parte horizontal, ¿no? Entonces, hay como un cruce de línea entre la horizontal, que es nuestra decisión, nuestra voluntad, y eso que viene de otro plano y que actúa en nosotros. Lo que sí estoy seguro es que lo que nosotros llamamos real es una realidad sesgada, que está limitada por nuestros sentidos, está limitada por nuestra programación, yo qué sé, por el ADN, por el tipo de perspectiva nuestra, igual que le pasa a casi todas las especies de este planeta, tienen una limitación y tienen una virtud. Por ejemplo, el águila vuela altísimo y tiene una gran vista y un gran olfato, pero digamos no puede correr por la tierra. De una puede volar, pero no puede correr, ¿no? Nosotros tenemos una visión no de altura como el águila, tenemos una visión horizontal y tenemos otro tipo de virtudes diferentes. Y así le pasa a todas las especies, pero lo que llamamos real está mediatizado por nuestros sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo real? Si nos vamos a lo que dice la física cuántica, en realidad lo real es casi todo lo que puede ser concebido, ¿no? Y que actúa de una manera, o sea, se actualiza cada vez que decidimos que se actualice, ¿no? Entonces lo real puede ser casi todo. Y también según la ciencia, pues todo el universo es una vibración continua de eléctrica, de luz que se va densificando en materia, en cosas. Y nosotros somos esa materia, ¿no? Y vemos desde esa materia lo que es material, pero no vemos lo que vibra, aunque lo sentimos. Está en nosotros, está de manera inconsciente, cuando dormimos, cuando imaginamos, está en nuestros sueños, está en la intuición, está en la poesía, está en el misterio. Porque la poesía es el misterio concretado, ¿no? Concretado en palabras. El poeta es aquel que sabe traer, el que pizca, el que sabe pescar una pizca de lo real y lo pone en palabras. Entonces, bueno, vivimos en eso, ¿no? Y vivimos de una manera cotidiana muy limitada, tan limitada como la hormiga en su hormiguero. Nosotros pensamos que estamos muy, somos libres y somos dueños de nuestro destino, preguntabas por el destino. Y sin embargo, pues sí, lo somos, pero dentro de una gran limitación, ¿no? Hemos como elegido ser libres dentro de una gran limitación. Entonces nuestra vida, em, pues un poco se fundamenta en esa lucha entre nuestra necesidad de libertad y nuestra obligación de romper los límites. Y un gran límite es la civilización, un gran límite es las ciudades, ¿no? De las que vivimos. Yo ya no vivo en la ciudad, ¿no? Pero he vivido muchos años. Bueno, el arte, el destino, estas cosas que hablamos, tiene que ver con todo esto, ¿no? Tiene que ver con qué hay más allá de esas limitaciones, ¿no? Qué hay más allá de esas programaciones, qué hay más allá de lo evidente, que más allá de lo horizontal, ¿no? Que nos puede traer lo vertical también, ¿no? Cuando escribes, ¿tienes en cuenta todo esto? Cuando escribo, pasa una cosa, hablando de verticalidad, me está bajando, y es una palabra importante. Cuando escribo, lo que pasa está sucediendo a la vez
en la escritura y está pasando a la vez en otro plano en el del que baja algo que no tienes pensado. Aunque tú sepas, por supuesto, lo que vas a hacer. O sea, tú sabes a dónde vas. Digamos que tú sabes que es como voy a poner la metáfora de un coche, ¿no? Tú sabes que estás conduciendo y que estás apretando el acelerador. Y sabes que y apretar el acelerador es el hecho de escribir, ¿no? Pero lo que estás escribiendo es una mezcla de a dónde quieres ir más lo que te vas encontrando por el camino. Tú quieres ir a un sitio, pero te vas encontrando muchas cosas en el camino que no tienes ni idea de que están ahí. Y eso es muy misterioso y pasa continuamente. Vale, pero ese es el proceso, que creo que es lo más interesante del acto de creación. Mm. Una vez acabas el libro, veníamos de la noche. Ahora, ¿hace cuándo publicaste ese libro? Este libro, pues en enero del 25. Vale, casi un año. Mm. ¿Qué relación tienes con un libro publicado hace casi un año? ¿Cómo lo sientes? Wow. Siento como, como si un trozo de mí se hubiera desprendido de mí y ya es parte. Es como cuando explota un planeta, ¿no? Y se hace trocitos, se hace meteoritos, ¿no? Y el meteorito ya ha salido de ti y va por su cuenta a otra cosa, ¿no? A una parte de mí, pero ya va solo y hace solo. Es una entidad. Es una entidad que soy yo y ya no me pertenece. O sea, podría estar muerto y el libro está ahí, ¿no? O sea, y eso es lo que pasa con los libros. O sea, los autores mueren y los libros están, ¿no? Entonces, tiene algo así, es como una explosión. Se ha hecho dentro del planeta, vuelvo a eso, a esa imagen, ¿no? Se ha hecho dentro de ese planeta del que se va a desgajar un pedazo. Se ha hecho ahí en el núcleo, ¿no? Se ha hecho ahí a fuerza del núcleo del planeta, del fuego, ¿no? También de picar piedra, ¿eh? Porque un libro tiene mucho trabajo. Y una vez que se desprende de ahí, se rompe y va por el, ya va solo, ¿no? Va solo por el firmamento, va a otro lado y tiene una relación con el libro, por supuesto. Y con este libro, pues la verdad es que tengo la suerte desde que salió, pues está muy cercano a él porque yo qué sé, he hecho muchas presentaciones y ha estado muy presente, ¿no? Pero claro, es como un desgajamiento, ¿no? Desgajamiento de uno. Es como si te hubiera salido, se te ha desprendido un brazo o un corazón, un órgano, ¿no? Y ya no está. Lo bueno es que todavía viene otro órgano y lo ha sustituido, ¿no? De ahí puedes seguir escribiendo, ¿no? Pero aún esa sensación. Pero lo disfrutas, porque me imagino que cuando lo acabas de escribir, lo más importante es todo ese proceso de escritura, pero después está la adrenalina de las primeras presentaciones, cuando el libro se acaba de publicar. Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿te lo sientes tuyo? ¿Cuál es el sentimiento que tienes con este libro? ¿De orgullo? Este libro te- para mí ha sido muy importante. Ha sido quizá de los más importantes que he escrito para mí personalmente porque me ha ayudado a transformarme y a cambiar mi vida. O sea, escribirlo ha sido como un proceso de alquimia interior donde he cambiado el rumbo, o sea, he elegido lo que quería hacer, me he desprendido de lo que me sobraba, he puesto mi visión del mundo. em, o sea, ha sido un libro especialmente importante para mí y todos lo son, ¿eh? Pero este ha sido un cambio, ha sido como un libro un libro de transformación total, ¿no? Escribirlo me ha supuesto un aprendizaje enorme de muchísimas cosas, también literarias, también del tipo de literatura que quiero escribir, también del tipo de persona que quiero ser, también del tipo de sociedad donde quiero vivir o la que quiero proyectar o la que me gustaría para los demás también, ¿no?
Hay mucho en este libro. En ese sentido, en todo este tiempo, pues fíjate, en las presentaciones siempre me he encontrado una lectura de alguien que destacaba algo del libro en lo que yo no había pensado tanto. O sea, me doy cuenta de que es un libro que tiene mucho universo para otros, ¿no? Y que esos pedacitos de universo, aunque sean diferentes, son relevantes para distintos tipos de personas, ¿no? Pues algunos se fijan en la historia amorosa, otros se fijan más bien en la historia espiritual del libro, otros en la parte social, otros en la parte pues artística, de Roma, pues otros en la aventura Sí, de la parte de thriller, de ¿no? También. thriller. O sea, hay muchísimas aristas que la gente coge, ¿no? Entonces, me di cuenta de que es un libro vivo. Incluso me ha pasado que a gente a la que no le gusta tanto el libro, me dice, que me pone algún reparo, luego al cabo de un mes me dice, oye, pues te voy a decir una cosa, te puse un reparo en el libro, pero sigo pensando en él. Ya ha pasado un mes. O sea, sigo pensando en tal diálogo, sigo pensando en tal idea. Esto era por un amigo escritor que me decía, oye, a lo mejor tiene demasiado diálogo el libro, que yo creo no tiene tanto, está equilibrado, ¿no? Pero él decía, a lo mejor ahí tenías que haber puesto que hablaran menos los personajes o no sé qué. Y es curioso porque un tiempo después me lo volví a encontrar y me dice, oye, me sigo acordando de aquel diálogo. Te dije esto, pero aquel diálogo me sigo acordando de él. Bueno, La protagonista del libro tiene algo de Ernesto. entonces tiene todo. Vale. Tiene todo, bueno, tiene mucho de mí, aunque no soy yo, de una pintora eh, muy distinta de mí porque ha trabajado en unos laboratorios científicos, yo por suerte no. Em, y se ha casado con un hombre al que le gustaban mucho los boleros y es muy posesivo y eso a mí no me ha pasado. Pero, pero sí, tenía sobre todo en mí ese ansia que refleja la protagonista, ¿no? Esa obsesión en su caso, por pintar, ¿no? O por vivir un tipo de vida que no quería, ¿no? Como esa sensación de estar en la prisión, que refleja muy bien la portada del libro, ¿no? De este cuadro de Remedios Varo. Em, de vivir una prisión de la que escapa a través del arte, ¿no? Y claro, ella se va a la Academia de España en Roma para darse cuenta, o sea, para vivir realmente la vida que quiere, huyendo de todo ese pasado que no puede dejar atrás. Y como no puede dejarlo atrás hasta que no lo enfrenta por completo, no puede dejarlo atrás, ¿no? O sea, no podemos ir de nosotros mismos sin solucionar lo que tenemos dentro. Y en ese sentido, Lucía se parece mucho a mí y escribir el libro me ha ayudado a solucionar. O sea, me ha ayudado a encontrar mis huecos, a señalar mis carencias, a coger la responsabilidad de mi vida, a tomar las decisiones que tenía postergadas por cobardía o por conveniencia. Me ha ayudado todo eso. Y claro, yo lo hacía conforme escribía la novela, me iba dando cuenta de todo esto, ¿no? Se lo iba trasladando a Lucía, que claro, en la novela tiene que vivir una aventura mucho más intensa que mi propia vida, ¿no? Pero claro, tiene mucho, mucho de mí. Y fíjate, cuando saqué el libro, hace un año, Em, y ahí hicimos esta presentación en la Fundación Telefónica, que fue flipante para mí porque nunca había estado en una presentación con tanta gente, ¿no? Cientos de personas había. La cosa es que, mm, bueno, yo sabía que yo no podía seguir viviendo de la misma manera mientras mi personaje había pasado esta aventura, ¿no? Tenía que ser coherente con la vida de Lucía. O sea, no puede ser que Lucía se hubiera liberado por completo y yo no.
Así que mi personaje me ayudó a ser. Yo le di todo a mi personaje y mi personaje me lo dio a mí. Lucía es una persona valiente, ¿no? Bueno, no lo era, al más bien inconsciente al principio, ¿no? Y se va haciendo valiente a fuerza de coger responsabilidad de su vida, también descubrir un tipo de amor, ¿no? Superar egoísmo, superar cobardía, sí, hacerse valiente, abrirse a la conciencia, deses- romper la obsesión con respecto a ella misma, ¿no? Abrirse, ¿no? Abrirse a lo otro, ¿no? A abrirse a la belleza, ¿no? Abrirse a la muerte también, ¿no? Romper un poco también las puertas de la percepción, em, romper las obsesiones. Así se hace valiente. Pero para serlo tiene que dejar atrás, atreverse a dejar atrás. Y es una dialéctica curiosa, porque tienes que dejar cosas atrás, pero te tienes que enfrentar a ellas a la vez. O sea, no puedes dejarlas solo atrás, tienes que afrontarlas, ¿no? Tiene 2 hijos también. Tiene 2 hijos, tiene claro, claro, no se trata de abandonar a los hijos, de hecho no lo hace, ¿no? Es imposible, para ella, de hecho, pero sí tiene que solucionar todas las grietas que ha abierto, ¿no? Empezando por las grietas que ha abierto en ella misma. Tiene que solucionar todo aquello que no se atreve a afrontar, su relación con esa especie de marido em, que está obsesionado con ella, con su propia manera de concebir el arte, la vida, la propia espiritualidad, ¿no? El amor, tiene que atreverse a ser. O sea, una novela de alguien que no se atreve a ser hasta que se atreve a ser. Y yo creo que eso es lo más importante de nuestra vida y lo más difícil, atrevernos a ser quienes somos. Y normalmente estamos postergando todo el tiempo eso. De hecho, yo creo que buena parte de la gente llega al final de su vida sin haberse atrevido a ser. De hecho, hay una frase, no la encuentro, creo que la había tomado, pero que dices que uno no empieza a vivir hasta que empieza a vivir con su verdad, que hasta Mm, entonces uno está muerto. sí, Y esto lo comentas en la historia. claro, es una especie de, sí, una especie de muerto viviente, ¿no? ¿Pero de Sí, verdad tú crees así? O sea, ¿crees que en la vida, podemos hablar de Lucía, pero en la vida real cuando uno no hace realmente lo que quiere hacer, no vive desde su verdad, esa vida hay que desecharla? todos lo sabemos. Yo creo que todos sentimos eso, o lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida, ¿no? No es desecharla, no se trata de destruirla, pero se trata de dejar de vivir como un medio ser y como dejar de ver, o sea, si te sientes un medio ser, ¿qué puedes hacer para ser un ser completo? Si te sientes un ser completo, lo tienes resuelto. ¿Crees que hay gente que no se lo plantea, Ernesto? ¿O hay gente que le vendieron una vida, un sueño, y lo compró y simplemente ha ido cumpliendo etapas? Bueno, pero mira, la literatura, yo creo que una de las cosas que sirve es para abrir el horizonte, ¿no? Abrir la conciencia, o sea, para hacerte preguntas, ¿no? Para eso sirve el arte, ¿no? Para desprogramar también la mente, lo recibido, ¿no? El adoctrinamiento, el estar todo en el mismo carril, ¿no? El carril de, es que esto tiene que ser así. Bueno, pues a lo mejor no tiene que ser así, ¿no? Yo creo que, o sea, si tú no te haces la pregunta, probablemente a lo mejor ya tienes la respuesta, porque hay muchísima gente que sí está a gusto con su vida. Pero a mí me da la sensación de que otra mucha gente no está a gusto con su vida, que es el caso de Lucía, ¿no? Y que no se atreve a cambiar las cosas.
no se atreve a cambiar el horizonte, el anhelo. Y mira, Alexi, la vida es tan breve, es brevísima, aunque viva 100 años. La vida es muy, muy breve. Y, y es el regalo que tenemos, el único regalo que tenemos ahora mismo para intentar ser quienes somos. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Vamos a imaginar que para vivir realmente tienes que renunciar a cosas que ponen en riesgo cierta, yo qué sé, vivimos en mundos muy cómodos, ¿no? Pero cierta prosperidad económica o, no sé, puede pasar, ¿no? O cierta seguridad o, bueno, tiene unos años para intentarlo. No va a tener de 100, no es raro que pase, sobre todo muy lúcido, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Va a estar, yo me he encontrado en ese horizonte? ¿Vas a seguir viviendo como no quieres y sabes que todos los días no quieres y te levantas y haces todos los días lo que no quieres porque es cómodo, porque así va a tener una seguridad económica o un estatus social o un no sé qué, em, frente a vivir como quieres? ¿Qué es mejor, vivir como quieres un solo año o vivir como un esclavo 100? No lo sé, yo no tengo la respuesta, cada uno tiene respuesta para sí mismo, ¿no? Yo creo que la pregunta es buena y es válida para todos, eso sí, y más en nuestra sociedad. La sociedad tiene muchísimas cosas como dadas por hecho y, y yo creo que hay muchas cosas que hay que preguntarle, ¿no? Toda nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con los demás y más en la era tecnológica, ¿no? Que también es un tema importante en la novela. Cómo nos relacionamos realmente con los demás, ¿no? Desde qué lado, ¿no? Cómo nos relacionamos con nuestro propio tiempo, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con lo real, ¿no? Cómo escapamos de todo tipo de adicciones, me refiero al móvil, ¿no? O a adicciones a no estar en nosotros mismos. ¿Cómo queremos vivir? ¿Como sociedad o como individuos, ¿no? ¿Queremos vivir en una sociedad titánica, tecnológica, cibernética, donde el alma humana o lo que llamamos humano cada vez está más, digamos, tiene menos tiempo para sí mismo? A eso parece que estamos yendo. Y sin embargo, ¿qué somos? Somos humanos, no somos esa otra cosa. Esa otra cosa son herramientas que deberíamos utilizar para ser más humanos, ¿no? No para ser menos humanos. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Porque está todo el mundo, yo casi todo el mundo con el que hablo está estresado, se queja que no tiene tiempo, se queja de que, bueno, está todo el mundo agobiado, ¿no? ¿Por qué está todo el mundo agobiado? Hace unos años no estaba todo el mundo agobiado, o tenías trabajo o tenías, o estabas en paro. Hay una parte de discurso también, ¿eh? De, de que queda bien o está sistematizado el hecho de decir no tengo tiempo para nada, estoy agobiado. Sí, Y después hay gente que hace muchas cosas. sí, que puede ser también una manera de, dices de este discurso retórico, ¿no? Bueno, pero Sí, vamos a imaginar que no es verdad. no queda bien decir tengo mucho tiempo libre, no Pues sé qué mira, hacer, no trabajo mucho. oye, pero sería maravilloso. Yo quiero que tópico, el tópico social, me encantaría que él le dijera, ¿cómo te va? Oye, muy bien, estoy estupendo. Además, paso 2 horas paseando por el parque y viendo los carboneros que hay en el Retiro, que lo hay, ¿no? O qué sé, cualquier otra cosa. Mira, cojonudo, veo a mis amigos 3 veces por semana. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a lo otro? O sea, que hay en nuestro pensamiento o en nuestra programación que en realidad sale la queja, ¿no? Eso también es muy sintomático, es de una sociedad que no quiere, no está a gusto consigo misma, ¿no? Entonces, oye, vamos a vivir a gusto, realmente a gusto. ¿Y qué es lo que nos hace estar a gusto? Pues, por supuesto, un nivel pues, saludable de prosperidad,
de seguridad y de poder ser quien tú realmente eres, ¿no? Pero lo demás, ¿qué es? Es saber amar, saber ser amado, saber disfrutar de las cosas, em, disfrutar de cosas sencillas, te gustan más complicadas, pues más complicadas, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con los seres que quieres. O sea, en realidad no es tan complicado tener una vida más o menos feliz, ¿no? Pero bueno, también hay que orientarse a ello. Ya. ¿Cómo uno puede encontrar su camino, su verdad? ¿Crees que es algo que todo el mundo sabe de forma innata, pero no lo quiere ver por las capas que durante muchos años nos ponemos? ¿O realmente A ver, yo creo a veces cuesta? yo creo que hay una edad para eso también. O sea, ojalá yo me hubiera dado cuenta, también los caminos van cambiando, ¿no? Van cambiando y todo es un aprendizaje y va de un sitio a otro que va eligiendo y va descubriendo el camino conforme lo hace. Eso es así en la vida. Pero también es verdad que hay un momento en la vida en que tú te planteas, decir, bueno, ahora ya sé lo que quiero, ahora ya sé lo que quiero. Y, y la mayoría de las veces cuando llegas a esa edad de la vida en que ya sabes lo que quieres, estás tan atrapado por todo lo que has construido Mm. o por todo que ya sabes lo que quieres, pero no puedes hacerlo, ¿no? Sí puedes Sí que hacerlo, puedes, pero no te atreves. no te atreves, claro, porque todo lo que has construido te parece un muro, es como que construyes, vas haciendo el camino y te vas construyendo un caparazón, ¿no? Y de pronto dices, ah, ya sé lo que quiero, pero no me puedo mover dentro del caparazón, ¿no? Te da mucha impresión Claro. moverte. Entonces hay que decir, venga, pues le doy un codazo al caparazón por codo derecho, codo izquierdo y sigo sin eso, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos hacer todos, ¿no? Que no tiene por qué ser cambiar cosas materiales, no tiene por qué ser dejar, yo qué sé, una vida atrás y tomar otro camino. Lo puedes hacer con lo que tienes. Pero, lo puedes hacer dentro de ese caparazón incluso, ¿no? Puedes incluso Sí, pequeñas cositas. pequeñas cosas dentro de ese caparazón, ¿no? Y ir agrietando el caparazón, no tienes por qué hacerlo de golpe, ¿no? Pero hay que orientarse hacia eso. Muchas veces viene primero un cambio de mente, ¿no? Después pequeñas acciones, pero que no hace falta hacer saltar todos por los aires. No se trata de eso. Hay personas que de pronto sí lo tienen que hacer así, otros que lo hacen progresivamente, ¿no? Em, hay personas que tardan, yo qué sé, 5 años o 10 años en tomar una decisión importante, que realmente sea crucial, ¿no? A mí me ha pasado. Otras las he tomado muy rápido. Eh, no hay reglas, cada uno tiene que hacer eso, ¿no? Pero en todo caso, digamos que el personaje de Lucía me ha llevado a investigar eso, ¿no? Porque la novela pasa en 4 meses en Roma, básicamente, 3 meses, 4. Y ella se tiene que enfrentar a eso por todas las circunstancias que pasan en la novela, ¿no? Y ha sido como un campo de investigación de cómo elegir tu propia vida y cambiar y girar, ¿no? Y girarla, ¿no? Hacia lo que realmente eres tú con todo el sacrificio que eso conlleva, porque hay sacrificio, pero la ganancia es mucho mejor. O sea, esa sensación de ser libre es impagable. La libertad que alcanza Lucía, incluso dentro de las circunstancias de la novela, y no digo más para no desvelar cosas, que digamos que no son el ideal de libertad. Pero esa libertad ella la siente como lo más preciado que va a tener el mundo, ¿no? Y yo creo que tener esa libertad es crucial, ¿no? O sea, cómo desprendernos de todo eso que se alimenta de nosotros y nos necesita dentro de una red, ¿no? O sea, la red es confortable, porque para que estemos todos dentro de una red y no escapemos de ella, nos tienen que dar muchas cosas dentro de la red. Esto es como si, imagínate un montón de peces que están dentro de una red de pescar, dentro del agua,
¿no? Y ahí tienen de todo. Es una red espaciosa, ¿no? Como un criadero. Discrepo un poco porque hay mucha gente que sufre dentro de la red. Yo creo que la cuestión es que no nos han enseñado que hay otras cosas fuera de esa red. Claro, a eso me refiero. O sea, ahí por un lado, tú tienes mucho, digamos, dentro de la red que te permite seguir dentro de la red y no pasa nada. Quiero decir, puede ser más o menos terrible. Sí, solo desperdicias tu Eh, vida, pero bueno. sí, gente no, y estrés, depresión, Claro, claro, claro. ansiedades. Exacto. Enfermedades. Ujú. Claro, pues una sociedad muy enferma, ¿no? También uno de los protagonistas de la novela está muy enfermo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero al mismo tiempo hay comodidad. Es decir, Sí, tienes cosas que pues, tienes enfermos, pero tienes médicos, ¿no? Tienes dolores, pero tienes pastillas, ¿no? Todo eso pasa dentro de la red. La historia es, claro, cómo salir de la red. Salir de la red es fundamental. Y eso no significa salir de la sociedad, sino se trata de ser tú mismo para dar a la sociedad, ya sea más grande o más pequeña en la que vives, en la que incluimos el planeta completo, porque el planeta, incluido plantas, animales, rocas, es una sociedad también, en el sentido que nosotros llamamos sociedad, es decir, es una comunidad de seres. ¿Cómo podemos dar lo mejor de nosotros mismos allí donde vivimos? Y para eso no puedes estar en la red, porque cuando estás en la red es por algo. Estás alimentando algo, alguien, bueno, está alimentando un sistema, está alimentando ciertos poderes, está alimentando ciertas economías que a lo mejor no van contigo, ¿no? Y, y, y a cambio de no ser tú mismo, a cambio de no usar tu vida para ser quien realmente quieras ser. Entonces, yo creo que eso es lo primero que nos deberían enseñar en el colegio. Cuando tú entras en el colegio, dices, te voy a enseñar no a leer, sino, bueno, como decía el famoso em, oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Yo añadiría, conócete a ti mismo para ser tú mismo y para ser libre. O sea, sería atrévete a ser, ¿no? Atrévete a ser. Conócete a ti mismo y atrévete a ser. Lucía se va a Roma, en teoría a pintar, pues hace muchas otras cosas. ¿Crees que el hecho de desplazarse, de cambiar de ubicación, ayuda a encontrar el camino o puede ayudar? Sí, te da un punto de vista diferente, te quita de la rutina, te va a otro extremo de la red, tiene otra perspectiva. Y claro, bueno, y en su caso se va a la Academia de España en Roma, que es uno de los mejores sitios donde se puede estar en, Sí. en Occidente, ya no te digo Tú en la Europa. conoces, ¿no? Sí, ¿Y sí. Roma? Claro, también, sí, he estado muchas veces. Roma es una ciudad que me entusiasma y que desde la primera vez que estuve, que llegué a las 8 de la tarde, no pude dejar de caminar hasta la madrugada por la ciudad. No me senté ni a tomar un café, ni a cenar, ni a tomar un vino. Me he enamorado mucho de esa ciudad y es una ciudad que simbólicamente también representa un poco esto que estamos hablando, porque una ciudad donde han vivido millones de personas, generaciones y generaciones, y esas generaciones han conseguido una de las ciudades más bellas del mundo gracias a lo que han hecho muchísimas generaciones distintas, ¿no? Y para mí es como un símbolo de la humanidad misma, ¿no? De lo mejor que puede hacer la humanidad y también lo peor, ¿eh? Porque Roma tiene toda esa belleza Sí. De y hecho, tiene, compartes una frase de Pasolini sobre Roma que dice, Roma es la ciudad más bella del mundo y al mismo tiempo la ciudad más fea del mundo. claro, y es la ciudad donde más se ha amado, pero también donde más se ha odiado, y donde han pasado barbaridades tremendas, o se quemó a Giordano Bruno o al pobre Miguel de Molino, ese gran místico español, lo metieron en la cárcel hasta morir, ¿no? O sea, se han hecho cosas terribles también. Pero todo eso está ahí y está, el ser humano es capaz de lo mejor, de lo peor, todo eso está ahí pululando en Roma, ¿no? Y es como esa idea de colectividad, ¿no? De que todo lo que pasa y de todo lo que los pasa es la concatenación de todo lo que han hecho generaciones y generaciones de seres humanos en un lugar, ¿no?
Em, y que de alguna manera en una ciudad como Roma eso sigue sucediendo simultáneamente. Es como si todos esos que ya no están, están, porque están las iglesias que construyeron, están las ruinas romanas, están todos esos espacios que te hacen sentir a los otros, ¿no? Es una novela también donde esa idea de esas dimensiones diferentes de la humanidad, de esa convivencia entre los vivos y los muertos, también está, ¿no? Es decir, no estamos solos con nosotros mismos, ¿no? Todos esos ancestros están de alguna forma, ¿no? De manera eh, visible, incluso en todos esos monumentos, ¿no? Casi esa idea de que si cierras los ojos en una calle oscura de Roma, puedes escuchar los pasos de generaciones y generaciones que han pasado por allí antes que tú. Entonces, ¿cómo ser libre ahí? O sea, ¿qué puedes elegir de Roma? ¿Qué puedes elegir de tu propia vida, de todos esos pasos, de toda esa gente que ha estado allí durante generaciones para ser tú mismo? ¿No? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes elegir? ¿Qué puedes dejar atrás? ¿No? ¿De qué ejemplo te puedes beneficiar? Por ejemplo, de toda esa belleza de Roma, ¿no? ¿Qué nos dice esa sabiduría de Roma, ¿no? Como ese elefantino, ¿no? Que sale en la novela con esta, donde hay una frase maravillosa, este elefantino de Bernini, que dice que solo una mente sólida puede albergar una sabiduría robusta. ¿Cómo podemos tener una mente robusta en nuestro tiempo, ¿no? Una mente robusta que albergue una sabiduría sólida y esa sabiduría nos ayude a vivir. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer para eso? Para tener, para no tener una mente dispersa, para no tener una mente fragmentada, todo el rato con una atención desperdigada en miles de mensajes o en miles de acciones diferentes. ¿Hacia dónde hay que ir de nosotros mismos? ¿Qué hay que cultivar, no? O, o qué relaciones de amor vamos a tener con las personas. ¿Vamos a tener una relación posesiva como la que tiene Sebastián Osuna con Lucía? ¿O vamos a hacer otro tipo de relación de amor con los demás en las que el amor es, digamos, ese ingrediente que te hace ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Para que la otra persona sea la mejor versión de sí misma. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, está en nuestras manos. Y en ese sentido, Roma es una protagonista de la novela porque allí está todo eso. Y los personajes eligen qué parte de Roma viven, ¿no? La parte de la belleza, la parte como este Enrico que va caminando, ¿no? Solitario, Con la Divina Comedia, con la Divina Comedia en el bolsillo. que destacas también una frase al principio del libro de Dante, de la Sí, Divina Comedia, sí, y aparece varias veces también. sí. Esa frase está al principio de la Divina Comedia y dice, en italiano decía, amor amor mi muove que mi faccia andare, creo que algo así. El amor me mueve, que es lo que me hace andar. Porque esto es un poco parte de la filosofía de la novela, ¿no? O sea, ese amor que muchas veces se habla como amor romántico en esta novela no es ese tipo de amor, digamos, del enamoramiento, del flash, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? Es otro tipo de amor, es ese tipo de amor universal, ¿no? O sea, que se concreta en una persona, ¿no? Y se concreta tanto que es capaz de revolucionar su vida. Pero, o sea, tú no puedes amar a alguien realmente si no eres capaz de amar el cielo, la luz, ¿no? Si no eres capaz de amar un callejón lleno de hiedra en Roma, ¿no? Si no eres capaz de amar los ojos de los ojos hermosos de cualquier ser humano, ¿no? O la belleza de un animal. O sea, ese tipo de o amar un árbol, ¿no? Amar esos pinares del Aventino, ¿no? Que aparecen en el horizonte.
O sea, ¿qué es amar? No se trata de... O sea, amar es reconocer cuánto merece la pena vivir, ¿no? Y entregarle a eso que merece la pena tu mejor versión, ¿no? Tu conexión, tu reconocimiento, tu interacción con eso. Y, y eso hacerlo con las personas, ¿no? Y encima elige una con la que pueda hacer eso de una manera más o menos cotidiana, que en la novela no es así, porque, digamos, siempre está ahí un poco una tragedia, de alguna manera Sí. luminosa, ¿no? Porque es una tragedia luminosa, pero está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eso, amar, reconocer? O sea, es imposible amar a otros si no amas la mayoría de las cosas del mundo. No me refiero a la fealdad, no me refiero a, a tantas cosas detestables que hay en nuestras sociedades. Me refiero a lo que está esencial que tenemos todos los días, amar el sol. Hay una frase que me encanta y que quiero utilizar para otro libro que dice Enrico, que es este personaje que va andando por Italia, Mm, que saca de Heráclito y que dice, el sol tiene el tamaño de un pie. sí. Me encanta esa frase. ¿Qué significa eso? El sol, amo ese sol que está todos los días y que da la luz aquí y que tiene el tamaño de un pie, es decir, mi pie tiene el tamaño de la luz del mundo. Yo puedo caminar y ser luz, ¿no? Puedo hacer mi luz del mundo. Es casi, parece crístico, pero es Heráclito esto, ¿no? Eh, eso está está en nuestra mano, está en nuestros pies, ¿no? Y eso es amar, ese es ese concepto de amar. No se trata de poseer, se trata de reconocer, ¿no? De ampliarse en el otro, de integrar el otro en ti también. Reconocer, integrar, fusionarse, ¿no? Una especie de amor místico, ¿no? De amor fusión, de amor en otro plano, que no es solo recoger, acaparar, sino conectar. Tiene que ver con eso. Este amor también puede aplicarse a las personas, ¿no? Porque ahora recuerdo que Enrico tiene una conversación con Lucía y le explica algo relacionado con los, creo que son 5 niveles Mm, del amor sí, entre personas. Y creo que el último está muy relacionado con todo esto que estás comentando, ¿no? De ese vínculo espiritual. Y sí, Enrico le dice, no, es que la mayoría de personas acaban rompiendo porque solo tienen los primeros 2 o 3 vínculos. claro. Pero los 2 últimos, que son los más importantes, y ahora el cuarto no lo recuerdo, no están. Sí, es que fíjate, claro, yo te hablo de un poco filosóficamente, pero claro, este amor hay que vivirlo entre personas, Claro. porque somos de carne y es maravilloso tener esta carne. Y esta carne es maravillosa fusionarla con otro, con otra, ¿no? Entonces, em, hay que amar a las personas y hay que amar a otra persona y es maravilloso, ¿no? Entonces, Enrico efectivamente habla de 5 planos que son el físico, el emocional, el intelectual, el ético y el espiritual. Mm. Son estos 5. Luego hay 2 más, que ahora te hablo de ellos. Pero de estos 5, efectivamente, y esto yo creo que bueno, muchos lo sabemos por experiencia, sobre todo cuando eres más joven, pues tú te enamoras de alguien muchas veces por algo físico, luego te llevas muy bien con esa persona, que eso, digamos, podría estar en la parte más emocional. Como dice Enrico, luego te encanta, han nombrado a Pasolini, ¿no? Te encantan las películas de Pasolini, ya con eso casi te casas con esa persona, ¿no? Y a lo mejor, pues como en Bonnie and Clyde, ¿no? Ella es una ladrona, digo, plano ético, aquí me voy al plano Sí. ético, y tú, pues mira, esto de robar no es lo mío. O lo que dice Enrico, el plano espiritual, si yo siento que el universo está vivo, ¿no? Y que la vida tiene sentido, y tú sientes que el universo está muerto y que nada tiene sentido, pues va a haber un choque importante.
tarde o temprano, ¿no? Esto yo lo he vivido alguna vez también. Entonces, una relación ideal, y claro, aquí no hay tampoco reglas, ¿no? Pero digamos, es importante coincidir en esos planos más importantes porque lo físico se alimenta de lo otro. O sea, lo físico puede estar un tiempo solo, pero luego no va a seguir avanzando. Y luego hay dos planos más que aparecen a lo largo de la novela, que es uno, amar a alguien hasta la muerte, que me parece complicadísimo. E incluso después de la muerte también aparece. O sea, Claro, y el plano séptimo es amar a alguien desde la muerte, que ujú. eso ya tiene que ver con la historia de la, de la novela, con esa historia de otras dimensiones, ¿no? Y que se concreta en el jardín de Bomarzo, que me parece una historia muy bonita, simbólicamente, que también aparece en la novela, ¿no? De este jardín maravilloso construido por el duque d'Orsini para Giulia Farnese, una mujer que ha muerto, ¿no? Y él le construye a la muerta un jardín para que lo vea de donde está. Eso me parece maravilloso, ¿no? Eso es un séptimo plano del amor maravilloso. Estamos hablando de Lucía, estamos hablando de Enrico. Has mencionado también a Sebastián. Mm. Sin desvelar demasiado, aunque has explicado alguna cosa, ¿qué es Sebastián metafóricamente en esta novela? Sebastián, bueno, se pueden decir varias cosas de él sin destripar mucho. Una que es un científico muy famoso, que tiene unos laboratorios farmacéuticos en Madrid. Otra que es un tipo encantador, que participa en todo tipo de tertulias y escribe en el periódico, en El País, de una columna casi semanal. Ha sido muy activo en tiempo de pandemia, ¿no? Explicando pues todo el tipo de cosas, ¿no? Y, y, mm, y él, hay dos cosas que encarna, ¿no? Vamos a decir tres. O sea, una por un lado es esa sociedad cientifista, pero en el grado fanático, porque la ciencia es fantástica, ¿no? De eso no hay quien lo discuta. La historia es cuando eso se convierte en dogma, ¿no? Entonces ya estamos al mismo nivel cuando lo dogmático em, arrolla, digamos, lo humano, ¿no? Ya estamos en un... O sea, es tan malo como lo que podía hacer la iglesia más fanática con Giordano Bruno, que lo quema por sus ideas, ¿no? Es decir, representa también ese amor a la cibermedicina, ¿no? Esa robotización, digamos, de la vida, como si la vida fuera más valiosa que vivirla, ¿no? O sea, si es más valioso vivir más años que vivirlos bien, ¿no? Ujú. Él representa todo eso, representa esas, esa sociedad que tiene que ver también con el mito de Frankenstein, ¿no? Que también está presente en la novela. Víctor Frankenstein, un científico estupendo, como lo es Sebastián Osuna, pero crea algo sin alma, que es Frankenstein. Y Frankenstein quiere tener alma, y su gran desgracia es no poder tenerla, ¿no? Un poco igual pasa con Sebastián Osuna. Sebastián Osuna está trabajando en algo que es fantástico, que alarga la vida humana, pero él mismo no le da sentido a su propia vida, ni le da sentido a esa vida de Lucía, ¿no? A la que no le deja que tenga su sentido, que ya hay esos sentidos. Entonces, representa eso por un lado, y luego también, claro, ese tipo de amor posesivo, ese tipo de amor que no entiende, que yo creo que es un tipo de amor muy, muy frecuente, bueno, no es amor, pero un tipo de relación muy frecuente en nuestra sociedad, que es el amor que posee al otro, ¿no? Lo posees porque te nutre. Una especie de vampirismo en realidad, ¿no? Tú no amas a alguien, lo tienes porque te nutre. Es otra cosa, lo necesitas a tu lado. Es una enfermedad en realidad, ¿no? Lo que vive. Y representa también y de ahí la locura, por supuesto, que él tiene y que proyecta, ¿no? Y representa también la hipocresía, la doblez, un mundo, el mundo
de las redes sociales, aunque él no es de redes sociales, ¿no? Pero él representa eso, ¿no? Una imagen pública constante donde hay que demostrar lo bien, lo bueno que eres y lo guapo que eres y lo atractivo que eres, ¿no? Y donde es todo una cosa narcisista y exterior y no es una cosa interior. Y lo interior no importa y lo interior además contradice totalmente lo que hay fuera, ¿no? Entonces yo creo que eso yo creo que es uno de los males más grandes de nuestra época, ¿eh? Que se ve en redes sociales, en Instagram, en todo esto, se ve esa exteriorización de lo que somos cuando, o sea que por supuesto hay usos estupendos de estas redes, ¿eh? No se trata de negar el instrumento, pero es como un síntoma de que la sociedad muchas veces está obsesionada por lo exterior cuando, digamos, la verdad, ya no te digo el interior, sino la verdad es otra muy diferente. ¿Qué es para ti la muerte? ¿Es un tema que aparece en la novela? ¿Mucho? Una gran pregunta, porque te voy a dar dos respuestas, porque en la novela la muerte son dos cosas y te voy a decir qué es para mí. Em, Porque en la novela la muerte es un punto de vista también. Es decir, es un punto de vista al que van los personajes y que de alguna manera conecta el misterio de la existencia. O sea, la muerte, hay un personaje que de hecho está ahí presente y que ve, está en la mente de los protagonistas, ¿no? Hay uno que va hacia ellos, bueno, no solo uno. La muerte está rondándolo a todos, ¿no? Em, y la muerte lo explica al final. O sea, la muerte es como que señala el podium, el tipo de podium al que llegas, ¿no? Y es como una gran señaladora de quién eres al final. La muerte es otra dimensión, también en la novela, otra dimensión que te mira, es otro estado del ser, no es un no ser. Es otro estado del ser que te, que te, que te llama a ser tú mismo en vida. Esto es, parece una contradicción, pero tiene que ver mucho con la novela y con el final de la novela y que, por ejemplo, remite, o sea, es totalmente contradictorio, yo qué sé, a visiones religiosas donde la vida es solo una excusa para llegar al paraíso, ¿no? Hablando de la Divina Hay Comedia, una comedia, sí. ¿no? Eh, no, en este caso, la muerte te dice, vive tu vida, tu deber es vivir tu vida plenamente y ser tú mismo, atreverte a ser plenamente. Y la muerte, sin embargo, no es el fin, es otra dimensión de la conciencia. Para mí la muerte es una aliada en ese sentido. O sea, la muerte es como el camino de la vida. Es decir, no hay vida sin muerte. Necesitamos la muerte para que haya vida. Si no hubiese muerte, no habría vida. Igual que no hay noche sin luz, sin sol, sin día, es un poco igual, ¿no? Nacemos porque morimos, es el principio y el final del viaje. Necesitamos el viaje para ser. Pero la muerte nos acompaña siempre. La muerte es como una compañera, amiga. No nos cae muy bien muchas veces, pero en realidad está ahí para ayudarnos, en el sentido de avisarte, oye, estoy aquí porque tienes que ser tú mismo. Estoy aquí para que saques
para que fructifiques por completo. Y si no fructificas por completo, te llevo conmigo. Vas a estar mejor conmigo. Si no te atreves a ser, vas a estar mejor conmigo. Y en ese sentido, la muerte es como ya no te digo una puerta, es un universo. Y te diré una cosa, para mí la muerte es un universo vivo. Y ese universo vivo está lleno de conciencia. ¿Qué hay en esa conciencia? No te lo puedo decir exactamente, pero barrunto o imagino que dentro de esa conciencia está toda la gente que ya ha muerto, barrunto que está todas las personas que no han nacido. Me imagino que hay otro tipo de seres invisibles que yo no veo y que están ahí, igual que pues un escarabajo o una hormiga que está ahí, a 2 metros no me ve, ¿no? Porque está en otra dimensión. Para mí eso es, la muerte es una especie de universo vivo que me empuja desde todas direcciones a, a ser. Por eso hay mucha gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y ese es un punto clave, ¿no? Que toma la decisión de repente de cambiar su vida o empezar a hacer aquello que Claro, no habían tenido agallas para hacer. sí, eso es verdad que lo cuentan muchísima gente, ¿no? O sea, yo ya sabes que hago mucha meditación y claro, eso no es una experiencia de este tipo, ¿no? Pero sí tienes de pronto experiencias, ¿no? Y esas experiencias están en otro lado. Y ese otro lado no es exactamente un lado físico, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando hablamos de muerte, hablamos de la muerte de lo físico, del cuerpo, porque no podemos hablar de otro tipo de muerte. No, pero hay otro tipo de muerte. De hecho, hay gente que no se atreve a vivir desde su verdad. Bueno, esto es una opinión personal, porque realmente tienen miedo a morir. Pero es que morir también es dejar de ser una cosa para ser otra. Claro, morir, efectivamente, pues ya sabemos que nada se destruye, sino que no te transformas, ¿no? Pero ¿en qué te transformas? ¿O qué de ti se transforma? Claro, o sea, hay muchísimas respuestas. Yo te puedo decir que yo he tenido muchísimas experiencias inexplicables a lo largo de mi vida, de noche y de día, cosas que no puedo decir qué es con exactitud, pero te digo que no pertenecen al mundo em, físico normal, ¿no? De la cotidianidad, ¿no? Y cosas que tienen que ver con personas que han muerto y que es imposible que estén, pero están, ¿no? Y de pronto hay, te llega algo, te llega un sonido, te llegan, eh, no sé, tipos de percepciones que dicen, bueno, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Puede estar sucediendo. Que es lo que yo siempre que hablo de esto, digo, todas las cosas que llamamos mágicas o misteriosas no pasan como en las películas, no vienen con banda sonora. No hay una banda sonora que dice, cuidado, que aquí va a pasar algo. No, pasan con una normalidad absoluta. Pasan como que tú levantas una taza de café y haces un ruido en la mesa, ¿no? Entonces, cuando tienes estas cosas, pues te hacen pensar en la muerte de otra manera, ¿no? Por eso no podemos hablar realmente de lo que experimentamos, no podemos hablar de lo que imaginamos, pero no podemos dar testimonio nada más que de lo que experimentamos, ¿no? Yo, según lo que he experimentado, em, la muerte es una especie de otro mundo que está también en otra dimensión. Y que tarde o temprano pasaremos a ese lado, ¿no? Para ir acabando, Ernesto, quería preguntarte por el título de la novela, es muy bonito, Veníamos de la noche. Ahora si quieres nos cuentas de dónde viene, pero yo que te conozco un poco, entiendo que tú eras una persona que venía de la noche y ahora vives de día, ¿no?
Tú sabes que cuando cumplí 33 años, yo creo que esto no te lo he contado nunca, tomé una decisión. Porque yo pasé una época, bueno, muchísimos años, desde los 16 años, 15, 16, en una bohemia furibunda. O sea, Que vivías de y noche. nocturna. Vivía realmente de noche. Y hay un momento en que decidí, no, ahora voy a ser un ser solar, un ser del día. Y de hecho yo escribía de madrugada, o sea, escribía de noche, o sea, me ponía a las 11 o a las 12 y, y hasta las 4 de la mañana no terminaba, era luego al revés, ¿no? Ahora me acuesto más temprano y me levanto a las 6 de la mañana o algo así para escribir. Pero eso te cambia la perspectiva ya. Claro, eres un ser de día. Pero sí, lo que pasa es que la noche hay que atravesarla. O sea, no puedes encontrar el día sin atravesar la noche. O sea, la, l- si estás solo en el día y no has vivido ese cruzar la noche, no vas a encontrar el día nunca, aunque estés en él. Hay que pasar la noche. Si no, y eso es bueno, porque todos venimos de la noche. O sea, es obligatorio, hay que pasar por la noche. Y la historia es que ahora sí me encuentro viviendo en el día todo lo que puedo, ¿eh? Porque a veces te metes otra Hmm. vez en cosas y que no controlas y de pronto te ves. Alguna visita, ¿no? eh, A la noche. claro, claro, de pronto sí, pero sí. Pero el título tiene que ver con eso, ¿no? Veníamos de la noche. Es una cosa que piensa o sea, me salió en la escritura del protagonista, que hay un momento en que se da cuenta que ya, bueno, casi ha vivido todo lo que tenía que vivir, ¿no? Y que por eso ahora puede celebrar en el momento más peligroso, más mm, que además es un momento muy peligroso del acontecimiento de la novela, ¿no? Y en el que su vida está en el precipicio, ¿no? Él puede decir, veníamos de la noche y ahora que estoy a punto de culminar mi vida, ¿no? Puedo mirar atrás esa noche sabiendo que estoy en el amanecer y que ahora no importa que muera o que me pase lo que pase porque ahora soy yo. He llegado a ser quien debía ser. He llegado a ser ese sol, ¿no? He llegado a mi propio amanecer, ¿no? Entonces, cuando llegas a tu propio amanecer, como pasa en Tosca, ¿no? En este Mario Caravadossi, ¿no? Que sale en algún momento en la novela como metáfora, ¿no? Es que lo van cuando lo van a matar, lo van a fusilar en la ópera de Tosca de Puccini, y de pronto dice, o sea, esa aria maravillosa de Lucia Van le Stelle, ¿no? Em, y sabe que va a morir y dice, nunca he amado tanto la vida como ahora. Y es maravilloso tener esa conciencia. Y cuando tienes esa conciencia de amar tanto la vida como ahora, vienes de la noche, aunque vayas a morir al minuto siguiente, porque has cumplido todo el trayecto, ¿no? Ese es el título, ¿no? El significado del título. Vienes de la noche para ir a eso, para, para ir a la realización del ser, para ir a la realización del amor, ¿no? Y lo que te pasa no tiene que ver con la buena fortuna, no tiene que ver con que te vayan bien las cosas, no tiene nada que ver con que te vaya muy bien en la vida económicamente, no tiene nada que ver con el caso de la literatura, tener el premio Nobel. No, no tiene que ver con eso. Eso es lo menos importante. Eso son circunstancias no esenciales de la vida. Lo más importante de la vida es lograr salir de la noche y ser tú mismo, con amor. Bueno, eso es increíble, muy difícil. Bueno, Ernesto, yo ya te dije que cuando leí la novela me gustó mucho, también porque te conozco y como te decía al principio, creo que hay mucho de ti en la novela y de ti en este momento, porque somos distintos en las distintas etapas de la vida. Creo que es una novela muy espiritual y eso también me gustó. Y espero que las personas que escuchen este podcast se puedan acercar a ella, que la compren o bueno,
que vayan a la biblioteca, pero que la lean y la disfruten y te disfruten. Bueno, te agradezco muchísimo, Alexi. Gracias por esta conversación. La verdad es que tú me haces decir cosas que no digo nunca, o sea que no sé si será bueno o malo para el podcast, pero bueno, muchísimas gracias por este rato. Yo espero bueno, pues que esta conversación acompañe a otros de alguna manera, ¿no? Y, y ojalá el libro también. Ahí está, desde luego, la mejor novela que yo he podido escribir hasta este momento, pero además está en este caso, pues hice 7, 8 versiones, estuve a punto de destruirla Lo sé. y bueno, al final eh, no lo he hecho, creo que por alguna razón. Así que bueno, gracias. Gracias a ti, Ernesto. Y hemos tenido una compañera, una mosca por aquí, que Sí, estaba interesada en la conversación. sí, ha venido a ti y a mí. Esa no sé si vendrá de la noche o va a la noche. Yo creo que va a la Va a noche. la noche, sí. La mosca. Ernesto, gracias. Y bueno, y seguiré celebrando la amistad. Así sea, Alexi. Hasta, Hasta muy prontito. hasta muy pronto. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.